Lo pueden encontrar en el portal de infobae.com. Fue el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien pidió a los otros poderes del Estado, o sea, el legislativo y el ejecutivo, que la lucha contra el narcotráfico debe ser prioritaria. Y está en discusión siempre acerca de cuál es la magnitud y la gravedad del avance del narcotráfico en la Argentina. Estamos en comunicación vía Skype con Cecilia González, ella es autora del libro Narcosur. Cecilia, gracias por atendernos. María Julia Oliván te saluda. ¿Cómo te va? Bien, María Julia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Cecilia, de acuerdo a la investigación que vos realizaste para el libro, ¿sí? ¿Cuál es el grado de avance del narcotráfico en la Argentina y cuál es el cambio que has podido detectar, no sé, tal vez de la última década hacia atrás? Sí, bueno, el cambio fundamental ha sido el constante aumento tanto del consumo como del tránsito, ¿no? De las drogas, que hablábamos en algunos programas que el tránsito tanto pasa que en algún momento algo queda, ¿no? Que es lo que ha estado ocurriendo. Por supuesto que se ha ido transformando, pero también insisto siempre en esto de analizarlo y verlo como un fenómeno global. Lo que está ocurriendo en Argentina está ocurriendo en todas partes, en prácticamente a todos los países, porque la expansión del narcotráfico es imparable mientras se sigan llevando a cabo las políticas globales que se han realizado hasta ahora, ¿no? Hablo a nivel internacional, te insisto que no es solo el caso argentino. Ahora, ¿qué es lo necesario, cuál es la tierra fértil para que el narcotráfico avance? ¿O vos crees que esto, ya lo mencionabas como que es un fenómeno global, pero hay algún país a donde no se meta tan de lleno el narcotráfico, que logre de alguna manera tener cierta ventaja sobre el narcotráfico? Mira, me parece que un ejemplo claro lo está dando en este caso Uruguay, porque está rompiendo como paradigmas. La manera en la que se ha luchado contra el narcotráfico hasta ahora fue bajo los lineamientos impuestos por Estados Unidos el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, que fue penalizar el consumo, que fue criminalizar al que consumía y militarizar el combate a las drogas. Si vemos que en todo el mundo esto se expandió y creció y que Estados Unidos básicamente sigue siendo el principal país consumidor, con lo cual tiene bastante responsabilidad en el problema, entonces eso es la muestra de que fracasó toda esa estrategia y que hay que generar nuevas estrategias. En esto los estados, y tiene que ser compartido, o sea, porque si Argentina se blindara, si efectivamente se llegara al acuerdo que hoy me encantó la manera en la que lo planteó el juez Lorenzetti, a nivel de política de Estado y de colaboración estatal. Pero aún si Argentina se blindara, tiene que colaborar con los países limítrofes, por lo menos, y también a nivel regional, para contener este avance, ¿no? Y en este sentido te decía que el caso de Uruguay me parece muy importante porque legaliza la producción, consumo y venta de marihuana. Se va a empezar a aplicar esta nueva ley que se aprobó en diciembre y se aplicará a partir de abril. Y vamos a empezar a ver cuáles son los resultados. Es algo nuevo, es todavía muy resistido, pero eso, tenemos que buscar nuevos mecanismos porque los que se utilizaron hasta ahora evidentemente no sirvieron. De hecho, en México, en la capital, ya se está discutiendo una ley similar a la de Uruguay, así que se va generando un nuevo movimiento, ¿viste? De cómo abordar este fenómeno. Ahora, vos decías una cuestión regional, ¿no? No sé si conoces algún ejemplo de alguna región en el mundo donde existan este tipo de colaboración, o por ejemplo, sobre lo que vos investigaste, ¿no? ¿Por dónde empezarías? Porque tenés todo el componente social, tenés todo el componente acerca de cómo ingresa, de cómo se mueve libremente adentro del país. Tenemos los ejemplos de los aviones que transportaban droga que provenía de la Argentina, que fueron detectados recién en los lugares a donde arribaron. O sea, es tan complejo el tema que yo digo, ¿por dónde empezarías? ¿O cuál crees vos que es el punto, el esqueleto del problema? Para mí es importante no criminalizar a los consumidores, verlo eso como una estrategia de política de salud. Eso para mí es fundamental. Y, por supuesto, reforzar el combate a los criminales, pero también buscar estas nuevas estrategias, insisto, como ¿qué se hace con esto a nivel, qué hacemos como sociedad con todo esto que nos está ocurriendo, ¿no? Y con respecto a las colaboraciones, sí, por supuesto que hay colaboraciones entre los estados, y ahí como periodista luego es un problema, porque uno quisiera saber mucho más,
pero es cierto que tiene que ver también con situaciones de seguridad interna, ¿viste? O sea, a mí me llegó a pasar que había cosas que yo cuestionaba y cuando me metí un poquito más decía, no, es que sí lo están haciendo, sí están trabajando juntos, pero eso no se sabía y no se debía saber porque si no echaba a perder ciertos operativos o incluso ciertas estrategias. Tenemos limitaciones también como periodistas a veces y nos cuesta, ¿viste? Entonces, queremos saber y queremos compartir, pero también tenemos una responsabilidad en hasta dónde, ¿no? Cecilia, estamos viendo muchos casos de sicariato y de asesinatos por narcotráfico, bueno, también de ataques como el que ya archiconocido, el que sufrió el gobernador de Santa Fe. Pero digo, eso demuestra que quienes están avanzando sobre el país, por el modus operandum, por la manera, por el cómo. Sí, no, igual también retomando tu primera pregunta, de cómo se ha ido transformando el mapa de narcotráfico en Argentina, el caso de Santa Fe es muy importante y el de Córdoba, porque y el de Mendoza, que también acaba de pasar, se están generando bandas locales. Hasta hace unos años se hablaba de que vienen los colombianos, los colombianos han venido más, ponle, ¿no? Y luego los mexicanos, era como que venían de otros países y aprovechar el territorio, las circunstancias para cometer sus crímenes. Pero en esto de que tanta droga pasa, en algún momento se queda y se empieza a convertir en un botín. Y también tiene que ver con otras cuestiones del país mismo, ¿no? Bueno, todo lo del caso de Santa Fe se relaciona con los barras bravas, por ejemplo. Entonces, me parece que eso es muy importante y que ahí hay que ponerle mucho foco, de que ya son bandas que se están gestando aquí con o sin acuerdo con bandas extranjeras, pero ya no es solo que buscan un cómplice, sino ya hay líderes locales del narcotráfico. Eso hay que tenerlo como bien presente y me parece muy bueno que se hayan desarticulado o que estén en marcha investigaciones para deslindar o no, o investigar qué pasó con los cuerpos policíacos de ambas provincias, tanto de Córdoba como Santa Fe, para ver qué tanto colaboraban o no. Pero son indicadores de cómo se ha expandido y ha crecido y transformado el narcotráfico acá. Ahora, estos líderes locales son líderes que se interrelacionan entre sí, digo, o solo líderes territoriales por provincias, ¿no? O tienen un poder mayor, digo. No, hasta ahora, por lo que, bueno, yo no me he metido tanto al detalle en estos casos, pero fui un par de veces a Rosario y por lo que me cuentan son todavía netamente territoriales. Y lo que sabemos de Mendoza también y de Córdoba. De Córdoba en realidad ni siquiera se habla de una banda en específico, sino de la correlación de las fuerzas de seguridad con algún grupo. Claro, lo que llama la atención es que solo surjan en las noticias de cómo avanza el narcotráfico en las provincias en las que son manejadas por la oposición, ¿no? O sea, cuesta entender la complejidad del crimen, del narcotráfico y además de qué manera va avanzando. Si, también se lo podemos adjudicar a que son las principales ciudades del país. Nos está faltando Buenos Aires también, ¿no? Sí, yo en eso, por eso puse así cara de extrañeza, bueno, Buenos Aires, provincia, no es de la oposición del gobierno nacional precisamente, y es la más complicada en este tema, y sale información recurrente al respecto. Cecilia, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable, ¿eh?